Hola, nosotros somos el grupo 3 y les vamos a hablar del efecto Faraday. Bueno, y para hablarles del efecto Faraday, pues queremos hablarle de su creador, que es el científico Michael Faraday, que es un científico de origen británico. Nació el 22 de septiembre de 1971 en el sur de Londres. Falleció a los 75 años el 25 de agosto de 1867. Vivió en una época de grandes avances científicos. A esta época se le conoció como la Revolución Industrial y se realizaron importantes descubrimientos de Faraday, eh, que se, también se produjeron invenciones como la máquina de vapor. El británico pues recibió una educación básica, eh, aprendía muchas cosas pues gracias a su curiosidad, que lo llevó a leer gran cantidad de libros de diversas temáticas, especialmente aquellas relacionadas con la ciencia, formándose a sí mismo a pesar de no estar cursando estudios formales. A diferencia de otros científicos muy influyentes como Thomas Edison o Nicolás Copérnico, Michael Faraday no logró pues esa fama que tenían ellos en los años posteriores. En ese tiempo pues se requería que se estudiara una carrera universitaria o estudios de física en el bachiller para que fuera pues alguien conocido. Y a pesar de que muchos de los dispositivos que se usan hoy en día están gracias a los descubrimientos y estudios que desarrolló Faraday, pues nada más y nada menos que muchos de los electrodomésticos que se usan pues diariamente los descubrió él. En 1813, cuando Michael Faraday comenzó a trabajar en el campo de la ciencia, su primer jefe y mentor fue Henry Humphrey Davy, también de origen británico, que logró grandes descubrimientos en el campo de la electrólisis y pues gracias a este empleo Michael logró comenzar a aprender a conocer grandes personalidades del mundo científico pues de dicha época. Se puede decir que este fue el comienzo de la etapa pues como más fructífera de Faraday. Y en 1821 Faraday dio a conocer sus trabajos sobre electromagnetismo y la rotación electromagnética, investigaciones pues que darían origen años más tarde al motor eléctrico que pues se conoce hoy en día. Y gracias a estos descubrimientos, Michael Faraday logró consagrarse como un científico de éxito en su época. A este descubrimiento le sucedieron otros como la jaula de Faraday, que pues vamos a explicar un poco más adelante, y avances en vidrio óptico, creaciones de nuevos elementos químicos como el benceno, bueno, y entre otros. Faraday era muy metódico y ordenado, y pues eso se ve en sus investigaciones y en los procesos que realizaba. Bueno, Faraday tuvo importantes descubrimientos como el motor, que pues encontramos hoy en día en un ventilador o en diferentes electrodomésticos. Y pues también partiendo de descubrimientos de Hans Christian Ørsted, que afirmaba la existencia de una relación entre corrientes eléctricas y campos magnéticos, consiguió hacer que un metal se moviera circularmente alrededor de un campo magnético. También observó la aparición de corrientes en circuitos en tres situaciones diferentes. Y pues estas son, si se establecía o se suspendía una corriente en otro circuito próximo. Si un circuito cercano en el que circulaba una corriente estaba, se movía respecto al primero y se introducía o retiraba un imán en el circuito. Faraday denominó pues a estas variaciones de flujo electromagnético y esta es la base de los transformadores básicos que se conocen hoy en día. Faraday también descubrió electrones
responsables de la corriente eléctrica. Se mantienen siempre en la parte externa de un conductor. Es decir, pues si tienen un balón de fútbol hecho de un material conductor, los electrones circulan siempre por la superficie, no por el interior del mismo, y en este descubrimiento se origina la famosa jaula de Faraday, pues que esa era la que hablábamos anteriormente. Y pues esta es utilizada para aislar núcleos concretos de las corrientes electromagnéticas procedentes del exterior, bueno, o viceversa. Esta es esencial en los aviones, porque pues en los aviones se ha escuchado que algunas veces no se ven afectados por las descargas eléctricas de las tormentas. Y esto es gracias a la jaula de Faraday. Los aviones pueden recibir numerosas descargas en un viaje, pero su exterior actúa como una jaula, evitando que esas descargas pasen al interior y dañen los circuitos y las personas que se encuentran viajando. Faraday buscaba relacionar los campos magnéticos con la electricidad y la luz, realizando diversos experimentos a lo largo de su vida. En este experimento que lleva su nombre descubrió que la luz polarizada cambia su intensidad y se vuelve más intensa al pasar por un medio como el vidrio, el cuarzo o el agua en menor medida. Para conseguir tal efecto, Faraday realizó el siguiente experimento. Primero citó una barra de vidrio al plomo sobre un electroimán. Luego atravesó aquel vidrio con un rayo de luz ya polarizada. Esta se obtiene de traspasar la luz por un filtro, el cual recibe todas las diversas ondas de la luz y las elimina dejando solo una. Posteriormente, esta luz pasa por un segundo filtro polarizador idéntico al primero que se encuentra rotado a 90 grados, donde es totalmente absorbida y no traspasa los dos filtros. Pero al poner entre los dos polarizadores un medio óptico que interaccione con la luz o que tenga la capacidad de ver la luz un poco, como lo son los objetos transparentes, una pequeña cantidad de luz conseguirá atravesar el último filtro y se detectará la salida de un poco de esta luz, como se observa en la imagen, que se ve un puntico blanco ya después de pasar por todo el procedimiento. Al realizar este experimento en la actualidad se puede obtener un resultado más exacto comparado con el experimento original de Faraday. Para esto se requiere de un campo magnético, una fuente de luz como lo puede ser un láser y un sistema de observación como lo es un filtro polarizador, el cual puede ser uno para cámaras fotográficas y este se debe colocar en la boca del láser. También se necesitará de un estator, ya que el imán girará sobre este y sobre su propio eje. El estator nos permitirá regular la orientación y la altura de los elementos, de forma que todos queden perfectamente alineados. No debemos olvidar al objeto transparente. El objeto puede ser vidrio al plomo o cuarzo. Como debemos medir la cantidad de la luz cuando el imán está alineado y cuando se encuentra ortogonal, se hará uso de un fotómetro, el cual nos indicará exactamente la densidad de la luz que se obtiene. Asimismo, los resultados del experimento pueden variar dependiendo de varios factores como la intensidad del campo magnético, el índice de refracción del material óptico transparente y de la intensidad de la luz. Sin embargo, la variación es de forma sistemática. El efecto Faraday es uno de los pilares fundamentales y una de las pruebas experimentales de la teoría electromagnética de la luz. Faraday inspiró a Maxwell. Gran parte de su trabajo sobre el electromagnetismo está basado en el trabajo previo de Faraday, y además fue Maxwell quien modeló matemáticamente los descubrimientos experimentales de Faraday sobre electromagnetismo en la teoría que ha llegado a nuestros días. Finalmente, cabe mencionar que el efecto Faraday es de suma importancia en muchos otros campos, como lo es la astronomía, donde se emplea para medir campos electromagnéticos de pulsares, que son estrellas de neutrones que emiten radiación periódica y poseen un intenso campo magnético.